Hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una nueva edición del Cafecito con Jesús. Estamos teniendo un tema que ya lo traemos por dos sábados, dos fines de mes consecutivos. Hoy creo que llegaremos al fin, tendremos una conclusión acerca del tema que estamos trayendo. Gracias por preferirnos, por estar con nosotros y no olviden compartir el link, compartir allí con las personas que ustedes aman, que ustedes quieren que ellos también conozcan de la palabra del Señor. Es una forma distinta de aprender un poco de justamente de la palabra del Señor. Así que dejamos esto en las manos del Señor, que no seamos nosotros los que vayamos a hablar, sino que sea Él exactamente el que nos guíe en esta reunión. Así que póngase cómodo, esté atento a la palabra y ya en un momentico comenzamos. Bienvenidos. El tema que hemos estado hablando durante estas últimas reuniones ha sido qué rol, ¿no? ¿Qué plan tienen los animales dentro de la palabra del Señor? Hemos sabido que de todos modos ellos tienen algo tienen que realizar dentro de la palabra de Dios cuando el Señor desde el momento de la creación los puso en este universo, ¿no? Así como nosotros, el Señor tiene un plan para con nosotros, obviamente con los animales también lo existe. Y es lo que estamos viendo. Vimos en un comienzo por allí porque el Señor los creó, para qué fueron creados. Empezamos a ver algunos de ellos. No los vamos a poder ver todos porque obviamente son bastantes los que hay en la palabra del Señor. Pero vamos a extractar algunos, los que pensamos que pueden ser más importantes, ¿no? Aunque de pronto algunos se nos escapan por ahí. De todos modos, esperamos que llenemos sus expectaciones y que logremos recopilar algunos de los más importantes. Vamos a mirar las características, o como lo hemos hecho, miramos las características de los animales primero y después los miramos dentro de la palabra del Señor, cómo son usados, ¿no? Dentro de los versículos, dentro de la palabra, cómo el Señor los representa, ¿no? Y vemos que esa representación generalmente está muy ligada a lo que son las características de los animales. Entonces por eso es importante primero conocer qué características tienen esos animales para luego ahí sí mirar qué connotación tienen dentro de la palabra del Señor. Muy bien. El siguiente elemento o el siguiente animalito que nosotros o que yo he elegido acá para retomar es un animal que no sabemos, o yo en mi caso no sé cómo clasificarlo, si era animal, si era bestia, si era, no sé realmente cómo, porque dentro de la palabra incluso se menciona es como un monstruo, ¿no? Y cuando puse allí dentro de Wikipedia o dentro de Google tratando de buscar una imagen para ponerlo, para representarlo aquí, pues obviamente me sale es un monstruo por allí con más de la mitología o lo que sea. No sé, uno no podría representar, digamos, qué es el dragón, como está allí el título. ¿Qué es el dragón o qué tipo de animal es el dragón? ¿Sobre qué familia animal lo podemos clasificar? ¿Es un ave? ¿Es un mamífero? Uno no sabe qué es realmente. Pero está mencionado dentro de la palabra del Señor y por eso lo he puesto allí como uno de los animales. Vamos a ver algunas características que dice la palabra del Señor acerca del dragón. Cómo lo representa, ¿no? Cómo lo muestra, y vamos a ver que lo presenta justamente es eso, como un monstruo, y lo representa es como un monstruo marino. Miremos allí, Isaías, que es el versículo, está allí el primero, Isaías 27 capítulo 1, mira lo que dice: aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza. Leviatán, serpiente tortuosa. Ahí como lo menciona, Leviatán era un tipo de serpiente que existía también dentro de la mitología antigua. Y dice, y matarán al dragón que vive en el mar. Entonces da la explicación que más o menos la casa donde está el mar, el dragón es en el mar. Puede ser un elemento marino, sin embargo,
por las características que muestra, no es un elemento solamente marino, sino que puede aparecer dentro del ambiente. Miremos otros pasajes donde lo menciona. Salmo 74:13, mira lo que dice. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Representa como un monstruo, exactamente. Y el Salmo 148:7 lo vuelve a mencionar. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos. Y se refiere justamente al Leviatán y al dragón en este caso. Ahora, si nosotros miramos otro pasaje de la Biblia, podemos ver que se muestra una como cierta representación de lo que es ese tipo de animal. Job capítulo 41 versículos 19 al 21, mira cómo lo está describiendo a este tal dragón. Dice, de su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan. Cuando uno mira esto, pues da la representación, exactamente es como esos elementos mitológicos. Si ustedes conocen, digamos, un poquito acerca de la cultura china, ustedes verán que el dragón que ellos representan justamente es así, un animal que como que echa fuego por la boca. Miren lo que dice entonces, dice, de sus narices sale humo, como una olla que hierve sobre juncos, y su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Entonces sí, uno podría vislumbrar que es un animal o un monstruo muy similar al que están representando, digamos, en el caso de la cultura china. Ese dragón es mencionado dentro de la palabra del Señor en las partes finales y es relacionado, igual que como la serpiente, es relacionado es con Satanás. Miren en Apocalipsis capítulo 12:9 lo que está hablando. Y dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ese monstruo parece que igualmente fue arrojado con Satanás y cayó sobre la tierra. Es lo que nos menciona allí en Apocalipsis. Y el mismo Apocalipsis capítulo 12 versículo 3 habla y lo describe nuevamente a este tipo de dragón, aunque en este pasaje creo que lo muestra más es como haciendo apología a un elemento que va a aparecer dentro de los tiempos finales, o sea, una característica como de un ser o de un reinado o lo que sea. Mira lo que dice allí. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Como les digo, allí da la impresión que está representando ya es analógicamente a un elemento, es como un simbolismo, ¿no? Está representando a un reino, quizá a un grupo de personas, no sabemos exactamente, quizá cuando profundicemos un poquito dentro del Apocalipsis, buscaremos más escuetamente a qué se está refiriendo allí, pero esa es la impresión que da, ¿no? Pero miren el dragón entonces dentro de la palabra de Dios cómo es mencionado. Es como un monstruo y más que todo está relacionado, igual que la serpiente, es más con Satanás. Nosotros, como le digo, no tenemos como una visión propia de lo que puede ser este animal. Ya le digo, pues si uno busca dentro de Wikipedia o donde vaya usted y busca algún tipo de animal, algún ave, algún rumiante, lo que sea, pues uno puede conseguir una imagen, ¿no? Pero cuando sale un dragón, pues realmente son esas figuras mitológicas, y esas figuras mitológicas al fin y al cabo mitológicas, pues nosotros no las conocemos, no las podemos ver, y este dragón pues no, igual no lo podemos ver, no sabemos si existió, si existe en algún lugar del mar, no sabemos exactamente. Pero como les digo, lo mencioné justamente porque está dentro de la palabra de Dios y tiene cierta relación. Vamos al siguiente. A ver, el siguiente nos habla, aquí permítanme, voy a mirar, las langostas. Las langostas es otro animal que está relacionado más es con el juicio de las cosas del Señor, ¿no? Vamos a mirar algunas características de las langostas que son bien interesantes. Vean, la langosta pertenece
a un amplio grupo de insectos comúnmente llamados como los saltamontes. Nosotros creo que conocemos los saltamontes, creo que en México los llaman los chapulines, son esos animalitos que van solamente saltando, que saltan bastante alto e incluso son una clase de insectos. Sin embargo, estos son alados y por eso se llaman langostas, pero tienen una fisonomía muy similar a ellos. Dice, las langostas difieren obviamente de los saltamontes en que éstas tienen capacidad de cambiar sus hábitos y pueden migrar a grandes distancias. Obviamente tienen alas y pueden volar, pero lo interesante es que pueden volar a lugares muy lejanos. Mira, dice, llegan a formar enjambres que pueden ser densos y con gran movilidad y pueden volar hasta 150 kilómetros diarios si los vientos son favorables. Son enjambres capaces de devorar grandes cantidades de vegetación e incluso de cultivos. O sea, viajan bastante largo estos animales. Mira lo que dice allí. Los enjambres de langostas pueden variar. Un enjambre obviamente es el grupo de langostas que hay, pero pueden variar. Mira, pueden variar desde menos de 1 kilómetro cuadrado, que ya es bastante, 1 kilómetro cuadrado, una cantidad de animales de esos, pero pueden llegar a tener un enjambre tan grande como de 1000 kilómetros cuadrados. Es bastante grandísimo, es casi una nación completa, una nación pequeña, digamos como Uruguay o Paraguay quizá, completa. Imagínense, es un enjambre de langostas bastante grande. Pues dice allí que en ese enjambre, ¿sabe cuántas langostas pueden haber? Pueden haber entre 40 y 80 millones de langostas. Una cantidad de animales los que pueden haber dentro de un enjambre de estos. Dice que estos animales realmente comen bastante, tienen el potencial. Mire que dice, un enjambre de 1 kilómetro cuadrado, mira, un enjambre de 1 kilómetro, presta atención, un enjambre de 1 kilómetro tiene el potencial de comer tanto alimento como el que comen 35,000 personas. Entonces, si es un enjambre de 1 kilómetro, imagínense, y devoran tanto, como será un enjambre bastante grande, todo lo que estos animales van a comer, pues son realmente destructivos. Por eso la langosta es muy, al fin y al cabo, plaga, como se menciona dentro de la palabra del Señor. Dice, hay muchas razones por las cuales resulta muy difícil combatirlas. Primero porque son animales que se originan casi en los desiertos. Yo no sé si hace algún tiempo ustedes recuerdan que justamente un enjambre de esos venía viajando desde África y se había ido sobre la parte de China e incluso sobre la parte de América. Esos animalitos surgen allí en ese tipo de, o los ambientes son propicios, ¿no? Porque hay mucho calor, hay sitios de agua que están encharcados y entonces ellos ponen sus huevos y pueden proliferar bastante. Dice que es muy difícil, obviamente, combatirlos porque llegar a esos lugares tan extensos sería muy complicado tratar de destruirlos en el desierto ocupando tanto tamaño un solo enjambre, ¿no? Entonces se hacen muy difíciles tratar de destruirlos. Dice, aparte de que también mencionan que se dan en regiones donde son de mucho conflicto, ¿no? Hay peleas entre los diferentes grupos, entonces no es fácil combatirlos o llegar hasta esos lugares. Las langostas viven aproximadamente unos 3 meses. O sea, su periodo de vida no es muy grande, y menos mal no es muy grande, sino como sería eso de terrible. Dice, los huevos se eclosionan más o menos en 2 semanas, o sea, ponen los huevitos, duran 2 semanas para estar, y en 6 semanas, o sea, más o menos 1 mes y medio, ya están convertidas en adultas y pueden empezar a poner huevos. Eso es más o menos lo que conocemos entonces de las langostas, de lo que está por allí. Vamos a mirar en la palabra del Señor donde se mencionan, y como les digo, siempre son mencionadas, es como una forma de juicio, igualmente como se da sobre la tierra. Lo que pasó exactamente casi como con las moscas, y después de que uno mira la característica que tiene la langosta de ser tan destructiva, obviamente pues es un animal que es de juicio. En la Biblia se menciona en el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 4, y está mencionando, es otra de las plagas que cayó sobre Egipto. Recordemos que allí vieron 10 plagas que cayeron justamente para tratar de que el pueblo de egipcio dejara salir al pueblo israelita de la esclavitud. Una de estas que cayó fue esta, las langostas, que cayeron a destruir todo lo que tenía el pueblo de Egipto.
La segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 13 y 14, nos está hablando allí, dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo que le está diciendo allí el Señor al profeta de deceso: voy a enviarles un juicio, y cuando ese juicio caiga sobre ellos y ellos reaccionen, dice, entonces volverán los ojos. Generalmente el ser humano siempre tiende a que cuando vuelve los ojos al Señor es porque hay un juicio que le cae. De lo contrario, la gente o el ser humano no es tan humilde, ¿no?, de aceptar al Señor sin necesidad de un juicio. Y lo que les está diciendo es allí, les voy a enviar este juicio de las langostas. Obviamente destruirán todo lo que ellos habrán cultivado, pero si vuelven sus ojos hacia mí, entonces dice, los perdonaré, y no solamente, sino que los va a bendecir. Dice, sanaré su tierra y todo lo demás. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 8, si ustedes lo leen por allí, es, digamos, la parte donde, mire, hay bendiciones a granel, te dan bendiciones por todo. Habla el Señor allí, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si ustedes miran allí todas las bendiciones que hay, ya se las repito, Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 al 8, si usted lee todas esas bendiciones, dice, bendita será tu casa, bendito será tu trabajo, bendita será tu simiente, bendita será la huerta en que tú tengas, bendito será el pan. Mira, bendiciones a granel allí, es lo máximo que se puede entregar. Pero la palabra de Dios allí en ese versículo dice, después de que dice, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice, si oyeres la voz de Dios. Entonces, todas esas bendiciones las puedes recibir, pero hay una partecita final que hay que leer, y muchas veces esa partecita final es la que se salta, y por eso muchas bendiciones de estas no caen. Pero la parte que estamos hablando y que estamos buscando acerca de lo que es los juicios de Dios, viene ahí más adelantico. Está en el capítulo 15, versículos 24 en adelante. Bueno, voy a leer el 15, primero que todo. Está hablando entonces ahora de la desobediencia. En la primera parte hablaba obviamente de todos los que obedecían, entonces bendiciones por esto, por aquello. En esta parte entonces habla ahora de la desobediencia y dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios, oye, entonces si no la oyeres, dice, y no procuras cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces es la otra cara. Si no oyes la voz de Dios, si lo desobedeces, pues entonces simple y sencillamente estas maldiciones te van a alcanzar. Y empieza a nombrar una serie de maldiciones que igual, así como las bendiciones fueron extremadamente hermosas, las otras son extremadamente terribles. Yo voy a extractar solamente las últimas que están en el versículo 38 y 39, porque son las que nos competen justamente con la langosta. Dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Entonces allí viene la otra parte, que es la parte de la maldición, ¿no? Si no oyeren, si desobedecieren la voz de Dios, entonces va a utilizar algo que dice allí que es la langosta. Dice, sacarán muchas semillas, sembrarán, tendrán grandes sembradillos, pero ya vimos que la langosta es capaz de destruir el alimento de 35,000 personas, un solo ejército. Entonces cuando cae un enjambre de estos, destrucción total. Y es lo que les dice el Señor. Bueno, si ustedes no obedecen, esto es sencillo, simplemente irá un juicio sobre ustedes y la langosta devorará todo lo que a ustedes les pertenece. La langosta entonces representa juicios dentro de la palabra de Dios.
Apocalipsis capítulo 9 versículo 7 nos está hablando, esto lo estamos hablando justamente en el faro, si ustedes han ido por allí y han estado mirando el faro, podrán haber visto que mencionamos ahorita dentro de una de estas trompetas que dice, y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Entonces está hablando el apóstol Juan que cuando vengan lo que son los juicios de Dios, cuando empiecen a sonar las trompetas, uno de los juicios que va a subir o que va a venir el Señor va a venir representado justamente en langostas, langostas que vendrán a destruir el ser humano. Dice que incluso tendrán como apariencia de seres humanos, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a mirar otro animalito de los que aparece por allí, y es el león. Muy bien, el león. Este sí que también trae una representación bastante amplia. Dice, es uno de los animales salvajes más conocidos y temidos por la humanidad por su fuerza, pero también más admirados. Yo creo que realmente eso es así, ¿no? Cuando hablamos de las fieras, de la selva, cuando hablamos de todo este tipo de animales salvajes, obviamente el primero que nos viene a la memoria es el león, por su fiereza, por su poder, por lo que sea, pero yo creo que igualmente todos en el fondo lo admiramos, ¿no? Porque tiene una gran presencia, una gran belleza el animal en realidad, entonces como que inspiran los dos puntos, ¿no? Dice, es un cuadrúpedo, obviamente, mamífero. Posee una larga cola, un pelaje corto, amarillento, y en el caso del macho tiene una gran melena que obviamente lo distingue de la hembra. La dieta es carnívora, son cazadores capaces de agarrar con sus garras las presas y rasgarla en porciones bastante grandes, y tiene unos colmillos bastante amplios y bien afilados. Pueden medir entre 2 y 3 metros y el peso varía entre 160 kilos y 260 kilos. O sea que son bastante pesaditos los animales. Ellos duermen generalmente unas 20 horas al día, lo dedican al descanso, dedican 2 horas a caminar y generalmente 50 minutos para el tiempo que es de comer. El resto del tiempo permanecen socializando entre ellos. Suele ser muy común verlos dentro de manadas, acariciándose o refregándose unos con otros o jugueteando unos con otros. Aunque hay que recordar que generalmente dentro de las manadas existe un león, ¿no? Un león que es el que manda, es el patriarca de la manada, y no pueden haber 2 o 3 mandando dentro de una manada. Dan entre 3 o 4 crías. La gestación de ellos es más o menos 110 días en promedio, y en cuanto a la edad, los machos viven poco, realmente 8 años, mientras que las hembras duran unos 14 años, viven unos 14 años. Esto es lo que tenemos que ver, digamos, en referencia en cuanto a los animales, de las características de ellos. Miremos en la Biblia cómo están representados, porque obviamente cuando hablamos de león, así como hablamos de oveja, tenemos que mirar entonces inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo, que está representado allí. Y está representado a partir de Génesis. Miremos aquí los pasajes. Génesis capítulo 49 versículo 9. Yo creo que ustedes están recordando allí es la situación cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, ¿no? Y a cada uno le da una representación. Entonces, si ustedes leen todo ese capítulo, va a ver que Jacob a cada uno le da una descripción. Cuando se iba a la guerra era muy común que todos llevaran una bandera y llevaran, creo que se llama la heráldica, una representación como un escudo de cada uno que los iba a representar dentro de las batallas. En el caso de Judá, la representación que ellos tenían era del león. Cada una de las tribus tenía un elemento que los iba a representar. Ya les digo, en el caso de Judá era un león. Génesis 49:9 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Ya les digo, esta es la representación que le está dando, o la bendición que les estaba dando Jacob a cada uno de los hijos cuando él estaba falleciendo. Otro capítulo donde nos menciona lo del león está en Jueces 14:5. Yo creo que recuerdan aquella situación cuando entonces Sansón está hablando. Para los que no conocen, Sansón, un hombre extremadamente fuerte que fue
elegido por parte del Señor para ser uno de los jueces del pueblo de Israel. Este hombre menciona allí en Jueces 14:5, dice: Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre. Llegó hasta los viñedos de Timnat y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y él, ¿qué hizo? Pues simplemente con sus manos lo destruyó, lo apretó fuertemente y destruyó. Esto demostrando justamente que si el león era la fiera, el animal más bravío que ellos conocían y representaban a Sansón, que era capaz entre sus manos destruirlo, obviamente Sansón entonces era un hombre extremadamente fuerte para poder guiar el pueblo de Israel. Daniel capítulo 6 versículo 22 nos habla otra situación donde los leones están involucrados. Ustedes recuerdan que el león fue tomado prisionero y llevado enfrente de lo que fue el rey de Babilonia. Él fue tomado prisionero, fue encerrado con algunos de sus compañeros que habían sido llevados, 4 en total. Los entraron dentro de un lugar y allí los encerraron justamente con leones hambrientos para que ellos los devoraran. Te recordarán, allí entonces Daniel oró a Dios y pidió para que fuera protegido y el Señor cerró la boca de los leones. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Esto es cuando se presenta entonces ya ante el rey y le demuestra que el Señor Dios los ha escuchado y justamente Él es el que ha cerrado las fauces de los leones. Démonos cuenta entonces que el león siempre es representado como fiereza y que si el Señor ha sido capaz incluso de cerrar la boca a los leones, el hocico a los leones, obviamente pues entonces cualquier cosa se puede presentar de parte del Señor. Primera de Samuel, para otro héroe también bíblico, se menciona Primera de Samuel, capítulo 17 y versículos 34 a 37. Creo que también la conocen bastante, porque es cuando David se presenta allí para atacar a Goliat, ¿no? Y uno de lo que presenta como currículum de su hoja de vida es justamente esa. Decía, bueno, en mi casa yo sé que venían leones o osos y yo defendía el rebaño, defendía el corderito, los atacaba, los arrancaba de su boca y recuerdan, él era un maestro con la honda, los mataba obviamente. Primera de Samuel, el versículo 34 a 37 dice: pero David le respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía, se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y en el capítulo 5, versículo 5 del Apocalipsis, vuelve a mencionar el león, pero esta vez lo menciona, es con referencia a nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Recordemos que está allí entonces Juan y estaba el libro sin poderlo abrir y no encontró a nadie quien lo pudiera hacer. Sin embargo, alguien se le presenta y le dice: no, el león de Judá, él será capaz. El león de Judá es justamente Jesucristo, porque él es descendiente de la tribu de Judá. Y como les mencioné antes, la representación de la tribu de Judá era el león. Por eso se está mencionando a él allí. Sigamos adelante. Miremos el siguiente. Rápidamente, vamos a mirar el siguiente. Se trata del lobo. El lobo. Vamos a mirar qué nos dice el lobo. El lobo. Vamos a mirar qué dice acerca de el lobo. Características de el lobo. Mide entre 1 o 2 metros, mucho más pequeñito que el león. Puede pesar entre 30 y 60 kilogramos. Pues realmente comparativo con el león no es tan grande, ¿no? Porque el león, recordemos que puede pesar hasta 260 kilogramos y es bastante pesado. Este no es mucho. Es pariente cercano del perro doméstico. Incluso dicen que son, siendo la familia tan cercana, pues se cree que los lobos fueron domesticados y de ellos es que está el perro.
Son un poquito diferentes, dice, porque las orejas son más ovaladas, más grandes, tienen unos dientes de mayor extremidad, mayor tamaño, y las extremidades delanteras se dice que son mucho más largas porque son predispuestos para correr. Entonces necesitan esas extremidades que sean un poco más largas. Tienen dos capas de pelaje, una interna pequeña que es para protegerlos y en la parte externa tienen otro tipo de pelaje que eso los defiende de lo que es el agua, el frío y demás cosas. Hay algunos animalitos que ustedes de pronto los ven que ellos soportan el agua, se paran ahí y está lloviendo y algo y ellos se quedan ahí. Justamente en el caso de los lobos pasa eso porque ellos tienen una cobertura especial o un pelaje especial externo que lo que hace es que el agua no penetre sino que resbale. Entonces ellos están protegidos ante eso. Una de las características que tiene es la mirada. Yo creo que la representación de los lobos siempre es esa, y si ustedes miran la cara de un lobo cuando lo representan aquí en las imágenes, esos ojos son intensos, ¿no? La mirada de ellos son intensos. Dice que sus pupilas varían entre marrones, amarillentas o anaranjadas. Viven en manadas, generalmente la manada está compuesta entre 7 y 20 individuos, aunque cuando se van a parear, igual casi que como con el león, ellos solamente tienen un macho y una hembra que pueden aparearse, es decir, no pueden todos, solamente uno que está seleccionado, podemos decir quizás así, tanto como el macho como la hembra están seleccionados y ellos son los que pueden llegar a aparearse. El periodo de gestación dura aproximadamente 60 días y tienen camadas entre 5 y 12 cachorritos o 12 individuos. Son bastante fríos, agresivos y más que todo astutos y calculadores. Y yo creo que esta es una de las características que se le da para representar a veces a un tipo de ser humano. Mire que los humanos a veces cuando le dicen es que es un lobo o esto, justamente es por eso, porque es una persona sagaz, fría, que como que no tiene sentimiento, ¿no? Muy apagada, pero muy astuta a la vez, muy inteligente. Sus aullidos, dice, son muy conocidos y aparentemente tienen un medio de comunicación muy extenso. O sea, nosotros no lo oímos sino chillar o gruñir medio por ahí, pero parece que ellos tienen un léxico bastante amplio. De hecho, este animal siempre lo han representado, digamos, en las noches oscuras, ¿no? Con la luna llena y esto, con los aullidos. Allá se presenta casi siempre el lobo, pero se dice que no, que ellos tienen una comunicación bastante intensa. Sentido del olfato muy alto, la audición también muy desarrollada y son muy territoriales. Ellos delimitan su lugar, lo marcan, dice, con orina, con heces o incluso impregnando el olor de su piel contra el piso o contra lo que sea. Ellos lo impregnan y eso indica que ese territorio les pertenece a ellos. Muy bien, vamos a mirar entonces dentro de la Biblia, conociendo estas características, cómo lo menciona la palabra del Señor y obviamente pues nos lo va a referenciar muy bien. Génesis capítulo 49 versículo 22 y volvemos nuevamente a cuando las tribus de Israel y a la bendición de Jacob se las estaba entregando. Ya les digo, a cada uno les entregaba a través de esa bendición como una representación. Pues a Benjamín, que era el más pequeñito, ¿no? El más pequeño de los hijos de Israel, le dio le dijo, Benjamín, esto está en Génesis 49, 27, Benjamín, lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. ¿Quién era Benjamín? Benjamín, como les digo, era el hijo pequeño, o fue el hijo pequeño de Israel que lo tuvo con Raquel. Él en un principio se llamaba Ben-Oni, ese fue el nombre que le puso Raquel, que eso significaba hijo de mi dolor o de mi tristeza. Resulta que Raquel tuvo el hijo en medio de dolores y soportó unos días nada más y ella murió después. Por eso quizá le puso ese nombre, hijo de mi dolor o de mi tristeza. Sin embargo, ese nombre no le gustó a Jacob y se lo cambió por Benjamín, que significa hijo de la diestra o hijo de buen augurio. Él, recuerden que era como el querido, el consentido de parte del padre.
quizá ustedes conocen la historia de cuando llegaron a Egipto y José entonces lo quiso traer y esto y aquello. Bueno, es una historia bastante larga, pero justamente allí denota es que Benjamín era el hijo consentido de Israel. Bien, mire que con Benjamín pasa algo muy extraño, porque cuando yo leí la definición que decía que lo comparaba con el lobo, y mira cómo lo determina: Benjamín, que es lobo rapaz, en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos, da como una sensación de que esto no fuera como una bendición, o como que estuviera hablando muy mal de Benjamín, ¿no? Como que iba a mostrar algo que en el futuro no iba a ser muy bueno para ello. Bueno, y de hecho sí lo pasó. Si vamos a Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 16, dice: el Señor le dijo a Samuel: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Allí está recibiendo Samuel, el sacerdote Samuel, una manifestación de parte del Señor, y le está diciendo: mañana usted va a ungir a una persona que va a ser el rey de Israel, y él los va a liberar de la mano de los filisteos, que eran quienes los oprimían. ¿Saben quién era el nombre o el personaje que descendía de esta tribu de Benjamín? Saúl. Saúl, que se convirtió en el primer rey de Israel, era descendiente de Benjamín. Quizá en esta parte uno puede colegir justamente eso, cuando le dice que sería raíz, que sería lobo, que sería aquello, que en la mañana devorarías la presa y en la parte reportarías después, tal vez porque recordemos que Samuel después podremos decir que se torció, ¿no? Y fue incluso quitado del reino y entregado a David porque se apartó de los caminos del Señor. En ese sentido puede uno encontrar cierto tipo de relación con lo del lobo. Pero hay otro personaje dentro de la palabra de Dios que también desciende de la tribu de Benjamín. Yo quiero mirarlo, está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4, que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Sabe quién está hablando aquí? Pablo, el apóstol Pablo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Se está describiendo entonces Pablo, y él está diciendo: yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces ahí como que uno no guarda cierta relación, ¿no?, con lo que estaba entregándole Israel a sus hijos. Creo que esa primera parte se cumple, o eso del lobo se cumple justamente, es más con Saúl y no con, en este caso, con Pablo. Mateo 10:16 y Mateo 7:15 nos hablan justamente del Señor y nos insta a no juntarnos o a tener cuidado, ¿no?, de con aquellas personas que se disfrazan y pasan a ser como lobos, ¿no?, que después atacan a las personas. Él los compara justamente eso, con lobos. Mira lo que dice: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como palomas. Mateo 7:15 dice: cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, la característica del lobo justamente es como ser traicionero, como ser embustero, ¿no? Meterse sigilosamente y ser astuto, un engañador completo. Esa es la representación que tiene el lobo dentro de la palabra del Señor. Miremos el siguiente: el águila. Muy bien, el águila. Es un ave rapaz, tiene fuertes patas, según allí vi, y es cierto, las garras de estos animalitos son bastante grandes, que con eso rompen los alimentos que ellos necesitan comer, e incluso el pico, si ustedes miran, el pico de este animalito es bastante grande y es curvo, ¿no? Y se dice que es demasiado fuerte porque rasga todo lo que agarra, tiene una fuerza tremenda para romper con el pico lo que sea. Puede alcanzar una envergadura de 2,5 metros, bastante grande. Envergadura quiere decir que cuando abre las alas se mide de una esquina a la otra. ¿Cuánto mide? Y puede llegar a medir hasta 2,5 metros.
son animales bastante grandes. No es la ave más grande, porque la ave más grande creo que es el albatraz, que es de allá de la parte de Chile, la parte ártica de esos lados, que ese animal creo que mide como 3 metros y medio, extendiendo las alas. Y el segundo es el cóndor, justamente de aquí de las Américas, que también alcanza, creo, casi 3 metros, alcanza a vislumbrar con las alas abiertas. No son las aves más grandes, la ave más grande obviamente es el avestruz. La diferencia es que el avestruz no puede volar, ¿no? En este caso estos animales sí pueden volar, pero entonces tiene una envergadura muy muy grande, 2 metros y medio, es bastante grande. La vista de estos animales es bastante amplia, mucho más de lo que puede ser la del ser humano, más pero muchísimas veces más de lo que es, me parece que son 5 veces más lo que es la visión que tienen ellos de la vista del ser humano. Ellos pueden vislumbrar desde grandes alturas un ratoncito nada más, perfectamente. Dice allí, los ojos son grandes y ocupan dentro de la cabeza casi el 50%, imagínense cada ojo lo grandísimo que es. Y el águila ve, sí, aquí lo dice, 4 a 5 veces más que la de los ojos humanos. Tienen una visión o una capa de colores bastante más amplia que la de los seres humanos. Yo alguna vez les mencioné que eso difiere justamente para que los seres humanos veamos más o veamos menos. Incluso les mencioné alguna vez que las mujeres pueden ver muchos más colores porque tienen muchos más lobulillos, mientras el hombre creo que no tiene no alcanza sino hasta 5 millones. En el caso de la mujer sube hasta 8 y 9 millones de lobulillos en cada parte del ojo. En este caso los animales dice que tienen 200.000 conos por milímetro cuadrado. El ser humano, por milímetro cuadrado tenemos 200.000 conos, que son los que nos dan obviamente la apariencia del color y la visión y lo demás. En el caso de las águilas, en ese milímetro, mientras los humanos tienen 200.000, ellos tienen 1.000.000 de lobulillos. Entonces dése cuenta la gran diferencia que existe y por eso la visión tan grande. Son aves solitarias, no les gusta vivir en manadas, pero sí tienen una particularidad, es que desde el momento en que escogen su pareja, esa pareja es para toda la vida. Ellos no se separan nunca jamás, siempre permanecen fieles. Construyen, además de eso, construyen su nidito, lo construyen generalmente sobre acantilados, sobre lugares difíciles de llegar, lo construyen, dicen que son, obviamente si son grandísimas, pues los nidos dicen que son hasta como por 3 metros y esos nidos cuando los han levantado pueden llegar a pesar, dicen, hasta casi 500 kilogramos. De lo pesados, pues obviamente pues son animales bastante grandes, ¿no? Los ponen allí y ese lugar donde ellos construyen su primer nido será también para toda la vida, o sea, ellos no andan viajando de lugar a lugar ni cambian de pareja. Se juntan los dos que van a formar pareja, buscan, construyen un nidito y ahí se quedan de por vida ya. Cuando tienen sus hijitos, que creo que son 3 los que suelen dar, no lo encuentro acá, me parece que son 3 los huevos que suelen poner, permanecen dentro del nido algún tiempo, creo que son 6 meses, pero a los 6 meses ellos salen entonces a buscar nuevos horizontes. El águila ha sido asociada mucho con la sabiduría, pero principalmente con la libertad. Entonces creo que esa es la representación más grande que se da. Son aves que son libres. Vamos a mirar entonces cómo son mencionadas dentro de la palabra del Señor. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una de las primeras representaciones que hace justamente es eso. Primero, la libertad que tiene el águila y segundo, las fuerzas que tienen y sobre todo porque se levantan bastante algo y como les digo, sus nidos están en lugares escarpados muy difíciles de llegar por parte del ser humano. Libro de Ezequiel capítulo 17 versículos 3 al 10 está hablando allí, es una profecía sobre el pueblo de Israel y está usando una águila justamente para dar esa profecía. Dice, así dirás, así dice el Señor tu Dios,
Una gran águila de grandes alas, largos piñones y espejo plumaje de muchos colores, vino al Líbano y se llevó la cima del cedro, arrancó el más alto de sus renuevos, lo llevó a una tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Después tomó la semilla de la tierra y la plantó en terreno fértil. La puso junto a aguas abundantes y la plantó como un sauce. Después sigue hablando de ciertos elementos y vuelve a mencionar otra águila y que igual esa águila viene y los va a tomar y esto y aquello. La explicación más adelante él mismo se lo da. Si ustedes lo quieren leer, ya les digo, este es en el libro de Ezequiel, capítulo 17, ya ahí en adelante. Van a ver la explicación que les da el Señor a Ezequiel y le dice, no han entendido cuál es la profecía. La profecía es que el rey creo que era Nabucodonosor, va a caer sobre ellos y los iba a destruir. Y hace la representación de un águila porque justamente va a llegar a destruirlos, va a llegar a sacarlos. Y efectivamente eso pasó con el pueblo de Israel. Daniel capítulo 7 versículo 4 nos habla de otra profecía y esta es dada es para el final de los tiempos, que dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Es una representación que está haciendo sobre cosas futuras. Allí está dando 4 sueños Daniel, si no me equivoco, está representando los 4 sueños que él tuvo. Este es uno de los sueños que él tuvo y vio la representación justamente fue de eso, un león que tenía águilas y que llegaba sobre el lugar y era entregado a un hombre, realmente lo que está transcribiendo. Y un último pasaje está en Apocalipsis capítulo 8 versículo 13, que justamente es lo que hemos estado hablando ahora en el faro, cuando se están sonando las trompetas. Entre la cuarta y la quinta trompeta hay un momento donde pasa un águila y esa águila da un graznido o una voz que dice 3 veces ay, ay, ay y menciona son los ayes que van a venir, que son las siguientes trompetas. La representación que toman allí justamente es un águila que viene a besar sobre esos juicios. 8:13 de Apocalipsis dice: entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los habitantes en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan y de los 3 ángeles que están para tocar. Esos son los juicios que van a venir en las últimas trompetas. Sigamos adelante. Vamos a mirar uno más. El cerdo. El cerdo está asociado dentro de la palabra del Señor, casi siempre es con lo inmundo, con lo sucio. Son animales que se domesticaron hace muchísimos años, dice que 13,000 años antes de Cristo. Son animales, aunque no lo crean ustedes, muy inteligentes, según dicen, aprenden muy bien las cosas. Y así, con la figurita que uno los ve chiquitos y rechonchos y todo lo que sean, esos animales son muy rápidos y ágiles, son difíciles de atrapar. De hecho, ellos son descendientes de un animal salvaje que es el jabalí. Y los jabalíes son muy difíciles de tratar de coger, justamente porque, aunque tengan esa apariencia así absurda, ellos corren mucho y son ágiles para escaparse por cualquier lugar. Eso es una característica que tienen los cerdos. Son herbívoros, viven entre 10 y 15 años. El periodo de la gestación son 114 días y generalmente ustedes creo que los han visto, dan unas manadas bastante grandes. Esos son una cantidad de chanchitos ahí pegados, 10, 12 por lo menos dice que se dan. Estos animales tienen una característica y es que no tienen glándulas sudoríparas, es decir que ellos no sudan. Nosotros los seres humanos sudamos y eso es una protección que tiene el cuerpo humano justamente para resguardarse de ciertas cosas, incluso hasta del mismo rayo del sol. Hay 3 animales que nosotros conocemos que ellos no tienen este tipo de glándulas sudoríparas, o sea, no sudan y por eso ellos sufren ante ciertas inclemencias del tiempo. Ellos son los gatos, los perros y en este caso los cerdos. Por eso uno ve los gatos o los perros lamiéndose muy seguido porque ellos tratan de refrescar su piel y aparte de limpiarse es de protegerse de las inclemencias del clima, justamente es a través de ese lamimiento. En el caso de los cerdos, ellos como ustedes le conocen el cuello no lo pueden girar para poderse lamer, entonces ellos por eso buscan mucho el barro, los charcos para meterse y para sentir humedad dentro del cuerpo para no
quemarse ante la exposición del sol. Entonces es un medio de protección que ellos hacen. Se usa mucho la piel del animal, aparte de que sirve para comer, obviamente el ser humano lo utiliza como alimento. La piel se usa para hacer maletas, para hacer calzado, se hacen guantes. Las cerdas de la piel del cerdo, yo no sé si ustedes la han visto, es dura. Con eso suelen construir cepillos para poder limpiar, justamente aprovechando la dureza de esos animales. ¿Dónde se mencionan en la Biblia? Se mencionan en Levítico, miramos acá, ahí está, Levítico capítulo 11 versículo 7. Dice, esto cuando hablaba justamente de los animales que eran comestibles y los que eran inmundos, ¿no? Les decía, y el cerdo que aunque tiene pezuña dividida, formado así como un casco hendido, no rumía, por lo cual será inmundo para vosotros. El animal, el cerdo, estaba prohibido para el pueblo de Israel, era un animal inmundo y ellos no lo podían comer junto a otros animales. Yo recuerdo que di por ahí una enseñanza al principio de esta, creo que en el primer capítulo les mostré lo que eran los animales inmundos y los que sí se podían comer, ¿no? Isaías capítulo 65 versículo 4 les está hablando Dios al pueblo de Israel en cuanto al pueblo rebelde. Les decía que se sienten entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, haciendo referencia al pueblo impío, al pueblo pecador, diciendo ustedes que se sientan allá en esos lugares a adorar, y dice, y comparten ese tipo de comidas inmundas, y entre esas comidas inmundas que menciona allí es el cerdo. Entonces el cerdo generalmente dentro de la palabra del Señor es tenido, es como eso, como una cosa que no tiene gran valor, sino que es desprestigiada. Isaías capítulo 66 versículo 17 dice, los que se santifican y se purifican para ir a los huertos tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables y ratones, a una perecerán, declara el Señor. Vuelvo y lo menciono, siempre se mencionó como una cosa inmunda lo que es el cerdo. Ahora, vuelvo y refiero, no es que la creación del Señor sea mala, simplemente hay que mirar es las características de esos animales, porque esas características son aplicadas para podernos hacer entender de qué se trata cada una de estas situaciones. En este caso, una característica del cerdo es que tiende a ser muy sucio, entonces por eso el Señor lo representa como una cosa inmunda dentro de nuestras vidas. Cristo se refirió a ellos. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Hablando de que, por ejemplo, el tipo de la palabra del Señor es una bendición y son tesoros. Y lo que está diciendo es, no echen las perlas a los cerdos, es decir, no boten esta bendición, no boten el conocimiento. Y es lo que se le dice hoy en día a la gente, teniendo la palabra del Señor, teniendo la bendición, no echen las perlas a los cerdos, no la boten a la inmundicia. Cojan las bendiciones, nosotros tenemos una vida plena en el Señor, entonces ¿por qué no seguirlo, no? Mateo 8:30 dice, a cierta distancia de ellos había una piara quiere decir como un conjunto de varios, de muchos cerdos paciendo. El lugar donde se criaban los marranos, o una marranera por llamarlo así, se llama piara. Eso es lo que está explicando allí. La situación se da es porque se presentan allí unos demonios, ¿no? Y entonces ellos, el Señor les ordena a esos demonios es que salgan y se junten o se adentren sobre una cantidad de marranos que estaban dentro de determinado lugar. Los demonios obedecen, entran dentro de esos marranos y luego se echan sobre un precipicio abajo y se matan, obviamente. Entonces nótese cómo el Señor y cómo la palabra de Dios los refiere a ellos, ¿no? Como elementos dañinos, malignos, no muy limpios, no muy santos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso pasa con los marranos. Los marranos se lavan, pero al instante ellos quieren volver nuevamente a la podredumbre, al mugre, ¿no? Al barro, a revolcarse. Ya les explico por qué ellos lo hacen, ¿no? Es una forma de protegerse, de poderse mantener en contra de del clima. Cuando el clima los apremia, entonces ellos buscan es protegerse en esa forma.
Bueno, sigamos al siguiente animalito, el asno o burro. Muy bien, asno o burro. Eso viene de derivado de un latín que se llama burricus, que lo que significa al español es caballo pequeño. Y es que justamente eso es, ¿no? Él pertenece a la familia de los caballos. Esa familia, no recuerdo cómo es que se llama ese tipo de familia. Ah, los équidos. Eh, y esa familia de los équidos, pues a esa familia pertenecen los caballos, los burros, las cebras, todo ese tipo de animalitos. Todos pertenecen a un solo tipo de familia. Por eso este animal se llama, en el lenguaje natural, como debería ser la traducción, se llama es caballo pequeño, que es burricus. Al español se tradujo como burro o borrico. También se llama asno, porque algunas veces tenemos a confundir que fuera diferente, pero no es lo mismo. Jumento también, o pollino. Y pollino, mire que tiene una historia hasta simpática cuando yo leí esto. Resulta que eso de pollino viene, es porque la traducción de los caballos pequeñitos en ese tiempo, en el, en el idioma latino, que era donde se daba, traducía era eso, como pollus o pollo, algo así. Entonces, si uno lo pasara, así como les digo, si pasara burricos, y que significa caballo pequeño, eso del burrito chiquito, lo que traduciría es pollo. Entonces sería como una manada de pollos. Lo que pasa es que lo tradujeron como pollino, pero al caballito o al burrito chiquito, un pollino. Bueno, se domesticaron hace más o menos unos 5.000 años. Son pequeñitos, ya les digo, llegan máximo a 1,4 m, como máximo, de pronto a 1,6 m. El color es grisáceo, yo creo que todos los hemos conocido, tienden a tener un color blanco, de pronto negruzco, hay algunos que son como marrones, pero más que todos son grisáceos. Las crines, que son los pelos que tienen aquí en la parte de arriba, diferencian los caballos, las crines son largas y se les tienen sobre el lado, yo creo que los han visto. En cambio los borricos no, los borricos tienen, las crines son pequeñitas y entonces son todas paradas. Es una característica de ellos y que los difiere de los caballos. ¿Qué más podemos decir respecto a eso? Viven mucho más que los caballos. Estos pueden llegar a vivir hasta 40 años, bastante tiempo. Alcanzan la madurez sexual dentro de 2 o 2 años y medio. Se aparean y generalmente tienen un borriquito. Rara vez tienen dos. El tiempo de gestación dura de 12 a 14 meses, bastante el tiempo que duran. Y el destete de los animalitos se da entre los 6 y los 9 meses. Bueno, yo creo que hemos todos conocido que ellos se comunican es a través de los rebuznos. Una forma de ellos defenderse generalmente es dando patadas o hocicos. Aunque generalmente son animales muy humildes y muy tranquilos, no son animales de pelea, según dice allí, y están preparados para largas caminatas, por eso se emplearon mucho en el trabajo estos animalitos. Bueno, hay muchas cosas allí por decir. Voy a ir más bien a la palabra porque ya se me está acabando el tiempo y quiero ver al menos un par de animalitos más que no los quiero dejar por allí. Libro de los Números, el capítulo 22, versículos de 27 al 31, nos está hablando una situación que nos se da allí con Balaán. Balaán, ustedes recuerdan que resultó hablando con el asna. Él llegó y golpeó el burrito, la burrita en este caso, la golpeó y la golpeó 3 veces. Y al final, pues la asna le hace el reclamo. Pero bueno, ¿y por qué me está golpeando? Y ahí resultan peleando los dos, pues Balaán diciendo, no, pues esto por aquello. Y al final era el ángel de Jehová, es el que viene y pone paz y muestra por qué realmente la burrita era valiosa para Balaán. Es una historia que está por allí, es una representación que se muestra. Isaías 1.3, no la voy a leer, ustedes la buscan por allí. Isaías 1.3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce a mi pueblo ni es de entendimiento. Hace una relación justamente de que el burrito es muy humilde y es conoce su lugar de donde él es. Jueces capítulo 15, versículos 15 al 17, dice, y halló una quijada de asno fresca, y extendiendo la mano la tomó y mató a 1,000
hombres con ella. Esto fue lo que hizo Sansón en una de las ocasiones, ¿no? Matando a los filisteos. Con una sola quijada de un asno mató a los filisteos. Y finalmente podemos recordar la escena más importante que vemos, donde está un borriquillo de estos representado, que es cuando el Señor entra justamente en Jerusalén. Recuerdan que él va a entrar allí y les dice: vayan y busquen un borriquito que va a estar allí, tráemelo, porque él lo iba a mostrar. Mateo 21:2 y Mateo 21:5 lo relata, cuando dice: hija de Sión, mira, tu rey viene, humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Yo creo que lo que justamente hacía referencia era: el rey de reyes, señor de señores, venía en el más humilde de los animales, entrando montado en la ciudad de Jerusalén. Esa es la representación que se da allí. Miremos el siguiente, a ver si alcanzo, que es el caballo, que es, ya le digo, muy pariente aquí de lo que es el borriquito. El caballo, obviamente, es una palabra que desciende del latín, del palabra equus. ¿Qué podemos decir? A ver, la domesticación se remonta por allá, año 3600 antes de Cristo, por allá empezaron a tomarlo. Su peso más o menos oscila entre los 380 kilogramos. La altura alcanza los 1,50, aunque hubo un caballo que se llamó Mamut, que alcanzó los 2,20 metros de alto y llegó a pesar hasta 1500 kilogramos. Es bastante grande como llegó a ser. El color es bastante variado. Hay saínos, hay bayos, hay tordillos, hay castaños, palomiños, tordos, ruanos, bueno, una cantidad. Entre esos existe también uno muy pequeñito que es muy bonito, que se llaman los ponis. Son esos caballitos chiquititos, ¿no? Generalmente el caballo, dice aquí, no es agresivo y por el contrario tiene tendencia, o su instinto es de miedo y de huir, no de hacer peleas, sino de escapar. Gusta vivir en manadas, también en grupos, se juntan en grupos, pero encontré algo muy interesante, y es que dice que hay jerarquía dentro de los grupos. O sea, ellos se juntan en grupos, pero hay jerarquía, unos van arriba y otros van abajo, pero siempre la líder del grupo es una yegua, que es muy distinto a casi toda la mayoría de las manadas, donde el macho siempre es el que manda. En este caso, en los caballos no, es la yegua la que es la líder de los grupos. Se comunican obviamente con relinchos y les gusta acicalarse unos a otros. Se defienden obviamente dando patadas y dando coces, y encontré que una cos, o sea, con la forma como ellos golpean, una cos puede tener la fuerza de 1000 kilogramos, o sea que golpean bastante fuerte cuando llegas. Lo mejor es entonces no entrarse en problemas con ellos, porque golpean bastante duro. Entran en su madurez sexual a los 4 años. La gestación dura aproximadamente 11 meses y siempre o generalmente siempre dan una cría. Muy raro pueden dar más de una cría. Viven generalmente entre 25 y 40 años, como mencionamos anteriormente. Duran un poco menos que los burros. Los burros viven un poquito más. Hay diferentes tipos de caballos: los caballos de trote, los de galope, los de pura sangre. Hay diferentes tipos de caballos que se dan. Y hay caballos muy famosos. Por ejemplo, el de Alejandro Magno. Ustedes saben que fue un conquistador europeo. El caballo, y en esa época que se peleaba a caballo, pues obviamente eran bastante importantes y tenían que ser caballos muy preparados, incluso hasta para las guerras, muy potentes. El caballo de Alejandro Magno se llamaba Bucéfalo. El de Aníbal, que fue otro conquistador, Estrategeos. El de Julio César, que fue uno de los emperadores de Roma, se llamaba Genitor. Calígula, otro emperador romano, tenía su caballo y se llamaba Incitato. El de Mahoma, el del profeta de los musulmanes, el caballo de él se llamaba Laslos. El de Juana de Arco, que es una líder heroína de la Revolución Francesa, su caballo se llamaba Blanco. El caballo de Hernán Cortés, que fue conquistador aquí de América, se llamaba Molinero. El de Napoleón Bonaparte, otro conquistador en Europa,
gran dominador de un extenso territorio en Europa. Su caballo se llamaba Marengo. Simón Bolívar tenía su caballo blanco, que muchas veces nos molestan cómo se llamaba el caballo blanco de Bolívar, pues se llamaba Palomo, ese era el nombre del caballo. Dos héroes mexicanos, Pancho Villa y Emiliano Zapata, también tenían sus caballos. De Emiliano Zapata el caballo se llamaba As de Oros y el de Pancho Villa se llamaba el Siete Leguas. En la mitología también hay caballos muy famosos, por ejemplo el de Aquiles, ustedes creo que lo recuerdan, Pegaso. Es muy famoso, muy inventado este caballo. Y en la literatura también hay caballos muy famosos. Por ejemplo, el de Don Quijote de la Mancha era Rocinante. El de otros eventos, por ejemplo, ustedes conocen la serie esa del Zorro. El Zorro tenía su caballo. ¿Recuerdan cómo se llama? Tornado. Y también el del Llanero Solitario. ¿Recuerdan el nombre? Caballo Silver. Silver era el nombre. Y uno muy último y muy reciente son los de Toy Story. ¿Saben cómo se llama el caballo? Yo creo que lo saben. Tiro al blanco. En la Biblia vamos a mirar entonces que hay muchos pasajes que nos hablan acerca del caballo. Hay más de 59 versículos, por eso yo no voy a mencionar sino algunos que menciona por ahí la palabra del Señor, porque son muchísimos los que hay. En Isaías capítulo 43 versículos 16 al 17 dice: así dice el Señor, el que abre el camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, al que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza, los echará y no se levantarán, como pabilos han sido apagados y extinguidos. Si nosotros miramos la representación que se tiene siempre del caballo dentro de la palabra del Señor, y yo creo que no solamente es dentro de la palabra del Señor, sino en muchos otros textos, es justamente de pelea, de batalla, de combate, porque eran los que estaban preparados para eso, siempre los llevaban a este tipo de eventos. Y aquí nos menciona la palabra de Dios, justamente es eso, cuando el ejército de Egipto perseguía al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto, ¿no? Y fueron echados entonces los caballos de Faraón dentro de las aguas del mar. Éxodo 15.1 nos cuenta exactamente eso y Josué 11.4 nos relata exactamente la misma situación. Josué 11.6 dice: entonces dijo el Señor a Josué, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretará sus caballos y quemará sus carros de fuego. Y Josué 11.9 se demuestra que exactamente eso es lo que hizo José, porque destruir los caballos, acabar o aniquilar ese tipo, era a un ejército casi que destruirlo, era quitarle sus armas fundamentales. Entonces cuando el Señor le entrega la tierra prometida a Josué, lo que le dice: vas a destruir y vas a acabar es con los caballos principalmente, para que justamente ellos no puedan volver a reincorporarse hacia la batalla. En Miqueas el Señor hace una promesa justamente sobre los tiempos finales, donde dice: sucederá aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos en medio de ti y destruiré tus carros. Nuevamente haciendo eso, que la parte fundamental, la parte fuerte, ¿no?, que tienen los ejércitos o los pueblos, serán quitados. Porque ya le digo, el caballo es representaciones de la fuerza y del poder que tiene un ejército. Salmos 39.2 nos da un consejo, nos dice: no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, que necesitan de brida y de freno para sujetarlos. Nos hace obviamente un llamado que nosotros no debemos ser como ellos, sino más bien debemos ser pasivos, debemos ser mansos y atender la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19, yo creo que ustedes recuerdan aquella ocasión, porque se mencionan, son 4 jinetes que vienen montados en caballos, y da una descripción de cada uno de los caballos que aparecen allí. Son 4 caballos y cada uno tiene una representación, un poder. Uno es la muerte, otras son pestes. Bueno, hay una cantidad allí. Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 9, perdón. Y en el capítulo 19 nos habla justamente que el Señor va a regresar, es montado justamente en un caballo. Dice: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y él juzgará con justicia y hará la guerra. Y lo mismo dice más adelantico
Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Así será como el Señor va a regresar a los cielos. Gloria al Señor. Bendito sea por siempre. Bien, se me ha acabado el tiempo en esta tarde. Lo único que me queda ya para concluir todo esto de los animales, como les digo, hay muchísimo más de qué hablar de los animales y de muchos de ellos, pero ya nos hemos alargado bastante y creo que ya es tiempo de comenzar un nuevo tema. Este par de minutos que me quedan ya para concluir, voy a leerles unos pasajes que nos hacen referencia a ver qué va a pasar con los animales. Ya vimos los animales en la creación, ya vimos el propósito, vimos cómo son utilizados dentro de la palabra de Dios. Vamos a mirar qué va a pasar con los animales. ¿Van a desaparecer o van a estar allá en la nueva tierra, en el nuevo cielo? Mira lo que nos dice la palabra del Señor acerca de eso. Isaías capítulo 11, versículo 6 dice: entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro de león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Isaías 11:7 dice: la vaca y la osa pasarán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién nacido destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahweh como las aguas cubren el mar. Y en Isaías 65 dice: el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, así ha dicho Jehová. Nosotros entonces podemos concluir que los animales seguramente harán parte del nuevo cielo y la nueva tierra. Incluso, aunque nosotros no lo creamos, la serpiente estará habitando con nosotros. Yo les dije en un comienzo que justamente la serpiente, lo que pasa es que Satanás la usó para hacer daño al ser humano, pero la creación de Dios es perfecta y es buena. Por eso podemos concebir de que todos los animales irán a habitar. Dice allí que el bebé jugará con la culebra, el buey paseará con el león, y todo lo demás, el corderito estará junto al lobo. Es decir, habrá paz en medio de todos. Y habla de los animales, que entonces podemos concluir que los animales irán a estar también con nosotros en el reino de Dios. ¿Qué pasa con los perros? Que es una pregunta que tenemos por allí. Filipenses 3:2 dice: cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa incircuncisión. Salmo 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Y Apocalipsis 22:15 dice: afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Se ha venido a decir entonces que los perros seguramente no estarán dentro de los reinos de los cielos. Pero viendo estos pasajes, nosotros nos damos cuenta que no se refiere a los perros como animales en sí, sino a un tipo de personas que seguramente son mencionados o llamados como perros. Y es que en el tiempo de que habitó Jesús aquí en la tierra, para los judíos, los perros, como eran llamados, eran los paganos, eran las personas que eran impuras y que no estaban con la ley de Dios. Entonces a ellos los llamaban perros. Cuando se referían entonces a la gente pagana, ellos lo referían, era como a perros. Entonces por eso cuando se menciona allí, y los perros estarán fuera, se refiere a eso. La gente incrédula, la gente que no ha creído en Dios, estarán fuera. Por eso dice: y afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.
Entonces, para aquellos que piensan que no van a estar los perros allí, descansen, que seguramente sí, ellos van a estar con nosotros. Gloria al nombre del Señor por su palabra en esta tarde. Bien, no me queda sino agradecerles a ustedes por haberme estado escuchando durante estos 3 programas. Espero que haya sido de gran aprendizaje para ustedes cada una de estas enseñanzas. Y los espero la próxima vez. Más o menos en un mes estaremos nuevamente en esto que se llama Un Cafecito con Jesús, si el Señor no ha venido por nosotros. Hasta entonces nos veremos otra vez con un Cafecito con Jesús. Dios les bendiga.